Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga y todos los que nos acompañan mediante también el internet y la grabación. Saludos de parte de la Iglesia Presbiteriana Reformada Pacto de Gracia en San José, Costa Rica. Hoy continuamos nuestra serie sobre Sofonías. El domingo pasado terminamos con el versículo 3 de capítulo 2, donde dice: buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusiste por obra su juicio, buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. ¿Se acuerdan? Ok, hoy vamos a continuar. Y voy a hacer una pregunta. La pregunta va a ser, o es, ¿a quién se dirige estas palabras? ¿El profeta o Dios? ¿Verdad? ¿A quién son dirigidas estas palabras? Porque Gaza será desamparada y Ascalón asolada. Saquearán a Asdod en pleno día y Ecrón será desarraigada. Ay de los que moran en la costa del mar, del pueblo de los cereteos. La palabra de Jehová es contra vosotros, oh Canaán, tierra de los filisteos. Y te haré destruir hasta no dejar morador. Y será la costa del mar praderas para pastores y corrales de ovejas. Será aquel lugar para el remanente de la casa de Judá. Allí apacentarán en las casas de Ascalón, dormirán de noche porque Jehová su Dios los visitará y levantará su cautiverio. Yo he oído las afrentas de Moab y los denuestos de los hijos de Amón, con que deshonraron a mi pueblo y se engrandecieron sobre su territorio. Por tanto vivo yo, dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que Moab será como Sodoma, y los hijos de Amón como Gomorra, campo de ortigas, mina de sal y asolamiento perpetuo. El remanente de mi pueblo los saqueará, y el remanente de mi pueblo los heredará. Esto les vendrá por su soberbia, porque afrentaron y se engrandecieron contra el pueblo de Jehová de los ejércitos. Terrible será Jehová contra ellos, porque destruirá a todos los dioses de la tierra, y desde sus lugares se inclinarán a él todas las tierras de las naciones. También vosotros, los de Etiopía, seréis muertos con mi espada, y extenderá su mano sobre el norte y destruirá a Siria, y convertirá a Nínive en asolamiento, en sequedal como un desierto. Rebaños de ganado harán en ella, majada, todas las bestias del campo, el pelícano también, el erizo, dormirán en sus dinteles. Su voz cantará en las ventanas, habrá desolación en las puertas, porque su enmaderamiento de cedro será descubierto. Esta es la ciudad alegre con que estaba confiada, la que decía en su corazón, yo y no más. ¿Cómo fue asolada, hecha guarida de fieras? Cualquiera que pasare junto a ella se burlarán y sacudirán la mano. Harán así. Ay. Baje el bajo en un poquitito, por favor. En versículo 3, el domingo pasado, Dios hizo un llamado a los creyentes a humillarse, a buscar la mansedumbre. ¿Alguien quiere adivinar más o menos a cuántos años estaba Sofonías escribiendo a que Nabucodonosor invadiera? ¿Alguien quiere adivinar? ¿Kendall? Bate. ¿Cuánto? Muy poco. 40, más o menos a 40 años, una generación. Y no estamos exactos porque dice que escribió en el reinado de Josías y no sabemos si fue mediano, podría haber sido menos, ¿verdad? Pero de aquí a poco, a una generación, invade Nabucodonosor y destruye el pueblo. Pero mire, hermanos, lo que estamos presenciando en este libro es un libro acerca de una relación pactual entre Dios y un pueblo sí, que había sido rebelde, un pueblo que Dios tuvo que disciplinar fuerte, pero un pueblo que Dios no suelta. Dios no suelta.
¿A quién se dirigen estas palabras que leímos? ¿A quién son dirigidas? ¿Perdón? A Israel. A los paganos. ¿Alguien más? Hay un término clave que leímos que da la respuesta y ocurre 3 veces el término. Es el término clave. ¿Cuál es? Le doy más pista. Ocurre en el versículo 7 y el versículo 9. Ocurre 3 veces. ¿Cuál es el término? ¿Perdón? Remanente. El remanente. Sí, hermanos. No, aunque de primera vista parece que está dirigido a Gaza, a Ascalón, a Siria, no está dirigido a ellos. Claro, se les advierte, ¿verdad? Pero están dirigidas estas palabras al remanente de Dios, al remanente que cumple el versículo 3. Al que busca su juicio, su justicia y se humilla delante de él, Dios tiene estas palabras. ¿Por qué? Porque Dios había utilizado estas naciones para castigar su pueblo. Moab, Amón, Filisteos, Asiria. Ellos habían sido la herramienta de Dios, la mano de Dios contra ellos. Pero Dios no quería que su remanente se desesperara. El remanente que se humillara delante de él. Dios trae palabras de consuelo y de confianza. Y yo creo que Pedro y Santiago estaban estudiando Sofonías porque Pedro, ustedes se acuerdan lo que dice Pedro terminando su primera carta: humillaos bajo la poderosa mano de Dios. ¿Para qué? Para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Pedro está repitiendo exactamente lo que Sofonías va a repetir. Nosotros vimos el domingo pasado que hay una condición para ser salvo. Hay una condición para ser salvo. Fe, arrepentimiento. Y hoy vamos a ver que hay una condición para recibir el consuelo de Dios. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Una condición para recibir el consuelo de Dios. Yo conozco a individuos, conozco iglesias, congregaciones enteras, reformadas, que piensan que por su teología tienen derecho al consuelo. Piensan que como ellos creen en la elección de Dios o la soberanía de Dios, pueden enorgullecerse como si fuera derecho de ellos. Y conozco casos tristes de altaneros y orgullosos. Pero querido amigo, esto no solo no lo enseña las Escrituras, sino lo repudia Dios como fariseísmo que es. Acuérdese de lo que decían los fariseos. Nosotros somos hijos de Abraham. ¿Y qué les dijo Juan el Bautista? De las piedras Dios podría levantar mejores hijos de Abraham de lo que son ustedes. Y Jesús dijo lo mismo. Hermanos, el único que da consuelo y seguridad es Dios, no una teología. Dios en persona da el consuelo. ¿Y a quién se lo da? Al creyente que se humilla ante Él. Entonces, hermanos, veamos este mensaje de consuelo en un momento difícil del creyente israelita en medio de castigo que ya estaba ocurriendo y que ya venía la disciplina grande con Nabucodonosor. En primer lugar,
Fíjese muy bien que Dios comunica a los suyos, al remanente, que Dios oye y ve. Dios oye y ve. Versículo 8. Vea conmigo. Yo he oído las afrentas de Moab y los denuestos de los hijos de Amón. Dice Dios, yo he oído. No se preocupe. Versículo 10. Esto les vendrá por su soberbia, porque afrentaron y se engrandecieron contra el pueblo de Jehová de los ejércitos. Dios ve y oye la soberbia de los enemigos de su pueblo. Versículo 15, esta es la ciudad, hablando de Nínive, esta es la ciudad alegre que estaba confiada, la que decía en su corazón, yo y no más. Dios oye y ve. No tenemos que preocuparnos. Y amigo cristiano, saber que Dios está controlando todo permite al cristiano humilde, ¿está preparado por lo que vamos a decir? Voy a repetir. Saber que Dios está controlando todo permite que el cristiano acepte el castigo de Dios aún por medio de los impíos. Porque eso es lo que pasaba con Israel. Fueron impíos que Dios utilizó para castigar a su pueblo. Pero Dios da estas palabras para que el creyente aceptara, qué duro, aceptara que la mano de Dios disciplinadora viniera a través del impío. Nosotros esperamos que sea un cristiano que nos reprenda, que sea el pastor con mucho amor y ternura me discipline. Qué duro cuando es el impío, que no le importa ni a usted ni a Dios. Y es precisamente lo que estaba pasando. Tan rebelde era Israel, hermano, que Dios utilizó los impíos, pero le dice a los creyentes en el pueblo, yo estoy en control, yo he visto y yo he escuchado. Hermanos, ahorita hay fuerzas en el mundo en contra de la iglesia, empezando por la ONU, la organización más grande de naciones, siguiendo por los ONGs, hacia abajo a los gobiernos específicos de nuestras naciones. Hay quienes, individuos, poniendo en práctica políticas antibíblicas, anticristianas. ¿Y qué va a ser nuestra actitud? ¿Vamos a renegar? ¿Vamos a quejarnos? ¿O vamos a aceptar de la mano de Dios y practicar versículo 3? Buscar su justicia y humillarnos ante Él. Saber que Dios todo lo ve y todo lo oye y que Dios tendrá en cuenta toda injusticia, hermanos, debe ser suficiente para darnos consuelo y confianza. En esta palabra, Dios a usted le ha dado suficiente palabra, suficiente promesa para que usted tenga el consuelo de Dios y la confianza de Dios. Ustedes saben quiénes eran Moab y Amón, ¿verdad? ¿Quiénes eran Moab y Amón? ¿Hijos de quién? Hijos de Lot. ¿Y quién era Lot? Sobrino de Abraham. Moab y Amón eran primos celosos. Bueno, no sé exactamente, hijos del sobrino de Abraham. Bueno, primo segundo, yo no sé qué relación exacta. Esencialmente Moab y Amón eran primos de Israel, que venía a matarlos. Qué doloroso cuando las enemistades familiares son la forma en que Dios nos reprende y nos disciplina. Eso es duro. Los filisteos, Gaza, Ascalón, toda la vida habían sido enemigos de Israel. Para no hablar de Etiopía y Asiria, imperios grandes, imperios mundiales. El punto es este. No importa
no importa quién aflija al cristiano, Dios tiene el control y Dios todo lo sabe, oye y ve. Entonces, en segundo lugar, ¿cuál es la respuesta de Dios? Veamos la respuesta de Dios, versículo 4. Porque Gaza será desamparada, Ascalón asolada, saquearán a Asdod en pleno día, Ecrón será desarraigada. La respuesta de Dios a los filisteos ya lo vimos. Versículo 9. Por tanto vivo yo, dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, Moab será como Sodoma, y los hijos de Amón como Gomorra, campo de ortigas y mina de sal, asolamiento perpetuo. El remanente de mi pueblo los saqueará, y el remanente de mi pueblo los heredará. Versículo 12. También vosotros los de Etiopía seréis muertos con mi espada. Y versículo 13. Y extenderá su mano sobre la norte, destruirá a Asiria. Hermanos, la respuesta de Dios no había venido todavía, pero iba a ser. Era futuro el juicio de Dios sobre estas naciones malas, y era futuro, pero era prometido. Y Dios nos da las profecías, ¿con qué propósito? Para motivarnos a la fe. Nosotros, ¿cómo caminamos, hermanos? No caminamos de vista. Si camináramos de vista, estaríamos en el cielo ya. Y no estamos en el cielo. Caminamos por fe. ¿Y cuáles son los apoyos de la fe? Las profecías. Son las profecías, las declaraciones de Dios. Y esta promesa de juicio contra los enemigos del pueblo de Israel, hermanos, era para motivar la fe al creyente dentro del pueblo de Israel, para motivar al remanente a confiar. Versículo 11, otra respuesta de Dios. Terrible será Jehová contra ellos, porque destruirá a todos los dioses de la tierra, y desde sus lugares se inclinarán a él todas las tierras de las naciones. Nada menos, estamos presenciando nada menos que guerras de los dioses. Y este es el verdadero trasfondo, hermano. Toda nación tenía su Dios, así como hoy tienen su Dios. Posiblemente no se llama Baal, no se llama Astoret o Moloch, pero toda nación y todo pueblo tiene su Dios. Puede ser fama, poder, plata, el hombre mismo, que es la nueva idolatría. Hoy en día nosotros somos nuestro propio Dios. Pero ¿cuál es el verdadero trasfondo de todo esto? Es guerra de los dioses. El Dios verdadero contra los dioses falsos. Y aquí sí no nos metemos. Aquí sí no nos metemos. Es un gran error no percibir las reales espirituales. Hablemos de nuestro país. Lo que nuestro Ministerio de Educación Pública está promoviendo con ideología de género, agenda LGBT, restándole autoridad directa a los padres. ¿No hay ningún trasfondo espiritual detrás de esto, hermano? Por supuesto que lo hay. Cuando un gobierno afirma y promueve el aborto, como lo está haciendo nuestro gobierno, claro, de formas sigilosas, de formas aborto terapéutico, que todos sabemos que realmente lo que es. Usted no ve ningún trasfondo espiritual detrás de esto, mi hermano. Y que son simplemente tantas otras cosas. Hablemos de las adicciones que atrapan a las personas, las drogas, el licor, la pornografía y otras que rinden al ser humano inútil en el mundo y por supuesto en el reino de Dios. ¿No hay un trasfondo espiritual? ¿No hay dioses falsos detrás de esto?
¿Qué es lo que se produce en nosotros? Reconocer que Dios dice, terrible será Jehová contra los dioses falsos de la tierra, y un día se postrarán todos ante mí. ¿Qué es lo que produce en el cristiano? Produce dos actitudes, y parecerían opuestas estas dos actitudes. En primer lugar, hermano, produce en nosotros una actitud antitriunfalista. Nosotros no vamos a conquistar el mundo por nuestros esfuerzos. Hay iglesias y hay personas triunfalistas. Vamos, nosotros podemos y vamos a implementar este programa y etcétera, etcétera. Son triunfalistas. Piensan que por su plan, por su programa, van a conquistar los dioses. No, hermano. Nosotros sabemos que solo Dios va a librar esta guerra y solo Dios puede ganar esta guerra. Entonces, uno diría, bueno, crucémonos de brazos aquí porque como nosotros no podemos vencer los dioses falsos, conformémonos, vivamos ahí quieta y reposadamente y no nos metamos en nada. No, hermano. Tampoco saber que Dios está librando esta guerra, tampoco produce apatía y conformismo. ¿Cómo lo sabemos? Por lo que está haciendo el mismo profeta. ¿Qué está haciendo el profeta? Lo está proclamando a los cuatro vientos. El profeta está anunciando la guerra que tiene Dios con los falsos dioses. Por eso yo digo que yo creo que Pedro y Santiago estaban leyendo estos pasajes, porque Santiago habla algo parecido en su tiempo cuando los terratenientes, cuando los poderosos, políticos y otros, oprimían a sus pueblos. Su Dios era su vientre, y vea lo que Santiago hace. Vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Por eso dice Santiago, vuestras riquezas están podridas, vuestras ropas comidas de polilla, tu oro y plata están enmohecidos, etc. Hermanos, no es un conformismo apático que produce saber que Dios va a ganar la batalla. Todo al contrario. Entender que hay una guerra espiritual exige más bien que mejoremos nuestra visión espiritual. Lo que hablamos en todo el libro de Apocalipsis. Apocalipsis nos presenta realidades espirituales no visibles al ojo natural, pero reales. Aquí estamos hablando de lo mismo. Las naciones eran naciones, pero detrás de las naciones son sus dioses falsos. Sus dioses falsos que sirven. Y dice Dios que los va a destruir. Y cuando nosotros entendemos, hermano, que hay una guerra espiritual realmente detrás de lo visible, exige que nosotros mejoremos nuestra visión bíblica. Este mundo ya está muy lleno de cristianos Casi dije una mala palabra. Un hermano una vez me reprendió porque yo le dije, es que es baboso ese hermano. Y me dije, hermano, no debería decir baboso, eso es muy fuerte. Y le digo, pero es cierto, es que ¿qué le digo? Si es necio, es tonto. Bueno, dígale babosillo entonces. Este mundo está lleno de cristianos babosillos, mi hermano. Perdonando el término. Ingenuos. No me gusta decir inocente. Decimos que inocente esa persona. No podemos utilizar el término inocente. Por lo menos en esta iglesia no podemos hablar de una persona ingenua e inocente. Pero cristianos que no están practicando lo que Sofonías advierte, percibiendo los dioses
falsos, dañinos y los enemigos que nos rodean. Hablemos a lo concreto. Ustedes conocen, bueno, espero que doña Cinia en su clase de español en Secre, por lo menos, enseñe los clásicos griegos, las musas, las sirenas. En los mitos griegos hablaban de mujeres, pero no eran mujeres normales. Las sirenas, las musas y otras engañaban, atrapaban marineros para que se estrellaran, que murieran. Hermanos, ¿cuántos cristianos por la música? Y yo no me refiero solamente música ya abiertamente mala, ¿verdad? Hay música que ya es del todo perversa. No me refiero espero que nadie esté escuchando ese tipo de música. Me refiero a otra, la música de las sirenas, que era bonita. Música bonita. Pero música torcida. ¿Habla del amor? No como la Biblia habla. Habla de relaciones de pareja. Habla de la vida. Habla del propósito y metas de la vida. No para la gloria de Dios y dentro de los parámetros de Dios, sino según el mundo, según el diablo. Música. Y muchos cristianos, porque yo llego y ustedes están escuchando estas cosas, siga su Dios falso y vea de lado que van a estar. Hablemos de diversiones que nos distraen, posiblemente diversiones malas o diversiones en sí no malas, pero nos entregamos. Yo creo que bueno, las cifras de los videojuegos, de los muchachos, que un gran porcentaje de muchachos juegan videojuegos. El videojuego en sí, si no es demasiados disparos al cerebro explotando sangre, el videojuego en sí tal vez no sea malo, pero si usted pasa días enteros, eso sí es malo. Lo ocio, Dios condena el ocioso. Diversión, hermano. Hablemos de amigos que no son cristianos, que le llenan la cabeza. Le llena la cabeza y usted les presta atención y le dicen cosas contrarias a lo que Dios quiere. Hablemos de películas. Nosotros somos impresionables por lo que vemos. Es poderosa la imagen visual. Hablemos de películas que corrompen o simplemente tergiversan la realidad. Y usted sabe, C.S. Lewis en su libro, no sé cómo se llama en español, Screwtape Letters, Cartas a mi sobrino, y le recomiendo esa obra, porque ahí el diablo principal le ayuda al diablito para que corrompa a su sujeto, ¿verdad? Y utiliza y recurre a cosas que de primera vista no parecen pecado. Es decir, ni son pecado en sí. Pero ¿para qué sirven? Para distraer. Y yo diría, hermano, que el Dios más malo ahorita, el Dios falso más malo ahorita es ese. El que no nos tiene a nosotros matando gente y robando bancos. Vivimos una vida decente a la luz del mundo. Pero ¿sabe qué es lo que pasa, hermano? Nos distrae. Bueno, ustedes saben lo que voy a decir. El primer instrumento de distracción para muchos hoy, ¿cuál es? El teléfono. El teléfono no es malo. Yo tengo teléfono, lo utilizo. Pero si usted está pasando horas y horas y horas surfeando y mandando tonteras que no está cambiando nada el reino de Dios,
usted podría estarse distrayendo. Y cualquier cosa, no solo el teléfono, obviamente. El diablo puede usar cualquier cosa para que usted diga, es que estoy demasiado ocupado para ir a la iglesia. Estoy demasiado ocupado para ayudar a mi hermana o a mi hermano. Y realmente no está muy ocupado, usted está distraído, diga la verdad. Guerra de los dioses. Dios mismo tiene guerra con los dioses falsos. Recuérdalo. ¿Qué se hace con los traidores? Bueno, ¿qué se hacía con los traidores? Los disparaban. Ahora, la pregunta, hermano. ¿Cuántos enemigos están camuflados dentro de la iglesia hoy? Cuando en su palabra Dios habla de guerra, destrucción y juicio. ¿Por qué los menciona? Porque hay guerra y habrá destrucción y juicio. Y es por eso que Pedro dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios, cuando fuere tiempo, para que Dios os exalte. Y también otra palabra de Pedro, cuando dice acerca del juicio de Dios, dice que el juicio de Dios es tiempo que el juicio de Dios comience por la casa de Dios. El juicio de Dios comience por la casa de Dios, porque Dios limpiará primero su pueblo y luego se verá con el resto del mundo. Querido amigo, no podemos darnos el lujo de jugar a iglesita. No podemos darnos el lujo de jugar a cristianito. Dios ganará esta guerra. Asegúrese usted de qué lado va a estar en el día final. En tercer lugar, el consuelo y la confianza de Dios es para el remanente. Es para el remanente. En versículo 7, Dios promete que el lugar de ellos será para el remanente. Ahí apacentarán en las casas de Ascalón, dormirán de noche porque Jehová su Dios los visitará. Qué lindo. Y levantará su cautiverio. Es una visión pastoril. Aunque Israel luego se desarrolló y hizo ciudades, siempre Israel era concebido como una nación de pastores, ¿verdad? Dios pastoreó su rebaño en el desierto y ellos habían sido nómadas con ovejas, era su principal, Abraham, Isaac y Jacob, etcétera, ¿verdad? Entonces siempre se vuelve atrás a la idea de que Israel es el rebaño del Señor y ellos son pastores de ovejas y presenta el futuro, la bendición futura como poder pastorear en paz a sus ovejas. ¿Y qué va a ser la fuerza motriz? Dios los visitará, levantará su cautiverio. Es una promesa de futuro. No iban a estar bajo castigo y disciplina de Dios para siempre. La presencia pactual de Dios es para ¿quiénes? Para los que confían en Él. Versículo 3. Para los que se humillan delante de Él. ¿Y qué es el derecho que tienen? ¿Tienen derecho de qué? De dormir. Dice, dormirán tranquilamente. ¿A cuántos le cuesta de vez en cuando dormir? Porque está preocupándose de algo, porque da vueltas, ¿verdad? Qué fatal. Cuando uno concilia sueño, ¿verdad? Se acuesta y duerme. Y a la 1:30 se despierta. Y ¡pum! Está pensando en aquello. Y usted no puede aquietar el pensamiento, no puede. Y trata y cuenta ovejas y cuenta 99 y no sé qué. Y nada que fatal esas noches. Cuando algo nos molesta, nos preocupa, nos duele. No es cierto. Pero esto no es el único lugar donde Dios promete sueño. Nosotros cantamos Salmo 8. Salmo 4, y Salmo 4 termina diciendo, en paz me acostaré. Habla de los impíos que buscan la vida y la fiesta.
Pero termina el salmista diciendo, en paz yo me acostaré, asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Hermano, si usted es remanente del Señor, se humilla ante Él en arrepentimiento y fe, usted tiene derecho al buen sueño. Tiene derecho al buen sueño. Duérmase tranquilo, mi hermano. Usted está en manos de su Dios, el que va a vencer. Váyase hoy, acuéstese y duérmase tranquilo en manos de su gran pastor, el gran pastor de las ovejas. En versículo 9 dice que Moab, ¿dónde está? Aquí, Moab y Amón serán convertidos en Sodoma y Gomorra, campo de ortigas y mina de sal. Pero después dice que el remanente va a heredar ese lugar. ¿Qué podemos entender, hermano? ¿Quién quiere heredar ortigas? ¿Sabe qué son ortigas? Chicos, los niños aquí, ¿usted sabe qué son ortigas? Bueno, aquí en el lote, ¿sí? ¿Qué son ortigas? Aquí en el lote, cuando mis hijos venían, a veces llegaba a la casa habiéndose metido en una mata con esas alfileres, es un pelo, pero se le mete y nada los quita. Uy, uno lo anda, no sé, un día entero, ¿verdad? Es ese espino, pero finísimo. Y es terrible, es la peor mata con que toparse cuando usted está caminando por el monte. Oiga, Dios agarra esa idea para decir en lo que se va a convertir Moab y Amón. Horrible. Y mina de sal. Nada crece donde hay sal. Mina de sal y campo de ortigas. Solo ortigas crecen. Nada de arroz ni frijoles, ¿verdad? Fatal. Ahora, ¿quién quiere heredar eso? Por eso esto no puede ser literal, hermanos. De hecho, Israel nunca volvió a heredar a Moab y Amón, ¿verdad? Esto no es literal. Esto es un lenguaje profético recordando la promesa hecha a Abraham que heredaría la tierra entera. Y eso es la misma promesa para nosotros. En Lucas capítulo 12, hermano, puede buscarlo conmigo para finalizar. En Lucas capítulo 12, Jesús habla cosas parecidas a sus discípulos y les dice que se enfoquen en este mundo a pesar de lo que vaya a pasar. Versículo 29, empezando en versículo 29, este es el parte del Sermón del Monte, Lucas 12, 29. Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Vea, todo esto le preocupaba a los israelitas que venía a venir a Nabucodonosor, y nos preocupa todo cristiano para todo el resto de la vida. Estas son las preocupaciones de la vida. Dice Jesús, no se preocupen con ansiosa inquietud. Vosotros pues, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis, dad limosnas, haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en el cielo, que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Jesucristo nos vuelve al punto de la idolatría, dioses falsos. No siga los dioses falsos, no siga la idolatría. Buscad primero el reino de Dios, manada pequeña. Qué lindo Jesús nos trata con ternura, manada pequeña. Ellos ahorita iban a enfrentar a los fariseos y el mundo entero, y los iban a matar. Y Jesús promete consuelo. ¿Qué es buscar el reino de Dios? Jesús, recuerden al Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino.
hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. ¿Qué es que pedir que venga el reino de Dios, hermanos? Es pedir que venga a reinar Dios en mi vida y que venga a reinar Jesucristo en mi mundo. Finalizando, Dios hará con los impíos lo que Él quiere cuando Él quiere. Eso queda claro. Dios hará con los impíos lo que Él quiere cuando Él quiere. Nuestra responsabilidad, suya y mía, si nosotros damos testimonio que somos hijos de Dios, nuestra responsabilidad es confiar, ser firmes, ser constantes en medio de toda aflicción que pudiera haber, dando testimonio de que nuestra confianza está solamente en el Dios de Israel y en Jesucristo Salvador de su manada pequeña. Amén. Oremos. Gracias, Señor. Gracias porque tú nos presentas en palabras de Sofonías, en palabras de Jesucristo, en palabras de Pedro, en palabras de Santiago. Tú nos presentas claramente tu voluntad. Nos dices una y otra vez que eres Dios de pacto. Tú llevarás a todos tus hijos y aun cuando nos tienes que disciplinar, no quieres que nos desanimemos. No quieres que lo tomemos como si fuera tortura de un ogro, sino como Padre castiga y disciplina al que ama, y en medio aún de la disciplina nos motiva y nos consuela. Gracias, Señor. Padre, libra tú la guerra contra los dioses falsos. Nosotros oraremos, nosotros pediremos poder ser constantes, perseverantes, testificando que hay un solo Dios verdadero, el cual será el victorioso en Jesucristo. Es en su nombre que hemos orado. Amén y amén.